Este micrófono se volvió hasta el año pasado uno de los más utilizados para hacer contenido digital, sobre todo para stream, podcast y realizar contenido para YouTube. Pero después de más de un año de su lanzamiento, ¿realmente vale la pena comprarlo para el 2022? Pues vamos a averiguarlo. Ahora procederemos a abrir el paquete. Para esto vamos a utilizar un cúter. Cabe mencionar que este micrófono lo compré en Mercado Libre por 3,100 pesos. En dólares son $146 aproximadamente. Si tú lo quieres comprar, el link te lo voy a dejar en la descripción. Y como podemos ver, viene muy bien empaquetado. Viene con estas bolsitas. Bueno, aquí en la caja lo que podemos ver son las funciones principales, como es el RGB, que es algo que lo caracteriza, y algunas de estas funciones, que posteriormente veremos. Ahora veámoslo por dentro. Lo primero que viene son estas dos cosas que son publicidad de alguno de sus productos de HyperX. Vienen dos. Y por aquí tenemos una pequeña guía, una guía rápida que te recomiendo la leas antes de utilizarlo. Lo pondremos por acá. Y ahora vamos a sacarlo. Viene de esta manera. Este empaque tipo caja de plástico protege muy bien el micrófono. Vamos a abrirlo. Y aquí les presento el Quadcast S de HyperX. De verdad que se ve más bonito en persona. Chequemos qué contiene esta caja de plástico. Empecemos con el cable USB tipo C. Viene trenzado para que nos dure más tiempo. Este cable tiene un largo de 2 metros, muy aceptable. Me gusta que los cables sean de buen tamaño, te da más libertad. También viene un adaptador de montura para poderlo poner en algún brazo externo. Admite tamaños de 3 octavos y 5 octavos de pulgada, por si quieres o ya tienes algún brazo. Y ahora sí les presento el Quadcast S. Empecemos analizando su estructura. Viene con una base metálica bastante rígida y algo pesada, que eso me parece bien. Como podemos observar, esta nos permite que movamos el micrófono. También viene con una montura antivibración. Aísla los sonidos indeseables cuando golpeamos la base donde tenemos nuestro micrófono, gracias a la suspensión de cuerdas elásticas. Función de tocar para silenciar el micro. Solo se toca suavemente para silenciar y evitar los accidentes sonoros que nos suelen ocurrir. La parte que me gustó es el indicador de LED. Si la luz está encendida, el micrófono está activo. Si está apagada, el micrófono está silenciado. Así no tendremos ningún percance a la hora de silenciar nuestro micrófono, pero ahora veremos esa función. Puedes elegir entre 4 patrones polares, que son estéreo, omnidireccional, cardioide y bidireccional. Estos nos sirven para mantener el foco de los sonidos que deseamos que se escuchen. Igual, ahora los probaremos para ver qué tal funcionan. También viene con un ajuste de control de ganancia de sonido. Este se encuentra en la parte inferior y se regula girando la perilla. De igual forma, en la parte trasera viene un conector para audífonos. Esta función me agrada, ya que podremos monitorear el sonido. También en esta parte va conectado el cable USB tipo C. Puede ser conectado a una PC, un PlayStation 4, un PlayStation 5 y Mac. Próximamente subiré un video de cómo conectar su Quadcast S a un celular. Solo déjame tu like y les enseño a cómo conectarlo en su dispositivo móvil. Otra de las cosas que me gustaron de este micrófono es que ya viene integrado el filtro pop. Este nos ayudará a eliminar algunos de los incómodos ruidos explosivos, como son las P's y las S. Ahora sí, vamos a conectarlo y probarlo. Y de esta manera se ve prendido. De verdad, se ve increíble. Ahorita me están escuchando con este pequeño micrófono que tengo por aquí. Haremos el cambio de sonido al Quadcast y ustedes me comentarán si ven realmente un cambio positivo. Venga, lo haremos en 3, 2, 1. ¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció el cambio? Por lo que estoy escuchando va bastante bien y obviamente no le voy a hacer ninguna modificación a este audio, solo lo dejaré con el audio que recoge el micrófono. Primero vamos a probar el silenciador. Solo debemos tocar suavemente la parte superior del micrófono para poderlo montear. Esta función puede ser de gran ayuda, ya que no necesitamos de ningún botón que haga ruido o que haga que se mueva todo nuestro set. Ahora vamos a probar la perilla de ganancia de sonido, que la tengo de este lado. Justo ahorita la tengo a la mitad, la iremos bajando poco a poco para que vayan viendo la diferencia. Y me voy acercando para que se escuche mejor. Y hasta ahí está en lo más bajo que se puede. Ahora le iré subiendo poco a poco, y digo poco a poco porque no quiero que se queden sordos. Justo ahorita está a la mitad. Iremos subiendo
Ya casi llegamos al tope y empezaré a hablar más despacio para que no se revienten sus oídos. Aquí ya estamos a tope. Esto es ideal para hacer ASMR. Lo regresamos igual a la mitad y este micrófono hasta el momento está súper completo. Por cierto, escuchen lo que pasa cuando golpeo la mesa. ¿Ya ven cómo se mueve el micrófono? Realmente sí disminuye la vibración del ruido, y esto es gracias a sus bandas elásticas, que sirven como amortiguadores. Otra de las cosas que distinguen a este micrófono de los demás es su sistema RGB, como lo pueden ver, y también su interfaz donde podemos modificar los colores a nuestros gustos. ¿Y esto a qué nos ayuda? Pues nos ayuda a estar en la misma sintonía en la que están nuestros videos o la misma temática de nuestro entorno. Pero ¿para qué les digo más? Vamos a ver la interfaz un poquito. Este es el programa donde podemos hacer nuestras modificaciones a nuestros gustos. Aquí lo puedes personalizar a tu gusto. Y también puedes guardar los cambios para que ya quede así tu micrófono. Bueno, iniciaremos la prueba de los patrones polares para que le entiendas mejor a cada uno de ellos. Estéreo, que es el que te divide por dos canales. Esto hace que lo escuches del lado izquierdo y derecho. Ahora cambiaremos al omnidireccional. En este capta todo el sonido a su alrededor, pero sin dividirlo en dos canales. Este modo se recomienda para cosas grupales. Escuchemos el cardioide, solo recibe el sonido de la parte de enfrente del micrófono. Este es ideal para podcast, stream o cualquier grabación de una persona. La última opción es el bidireccional, y como su nombre lo dice, recibe sonido de dos direcciones. Este modo es ideal para entrevistas. Estas fueron las diferencias entre los patrones. Ahora ya sabes cuál ocupar dependiendo de tus necesidades. Ahora, yo creo que vale la pena comprar este micrófono para el 2022, pues la verdad es que sí. A pesar de que ya tiene un año de su estreno, este Quadcast me dejó muy impresionado en su rendimiento, con su construcción, con lo completo que está, y puedes abarcar varios campos de sonido. Vaya, te puede servir para varias cosas. Eso también, sin contar su calidad de sonido, a pesar de que no es un micrófono profesional. Personalmente, yo lo recomiendo ampliamente si quieres mejorar considerablemente la calidad de tu audio. Espero que este video te haya ayudado, y si fue así, déjamelo saber con un me gusta, y por qué no, suscríbete, ya nos falta muy poco para ser 1000 suscriptores. Así que no lo olvides, esto fue ¡Qué bien chingas! Hasta la próxima, sabrosuras.